De esta tarde. El primero tiene que ver con las nuevas tarifas, nuevas urgencias que plantea al oficialismo y al gobierno un tarifazo, que eso es la quita de subsidios. Piensen que en el agua, lo vamos a adentrar en detalle en un ratito al análisis con Sofía Damante, con el propio, por supuesto, Diego Lewen, con Eleonora, con Javi, con Lourdes, porque es el tema de la tarde, insisto. En el tema del agua van a quitar todos los subsidios a partir del 1 de marzo del año próximo, salvo a los que tienen tarifa social, a los cuales le van a dejar un 15% de subsidios. Me refiero a AISA, particularmente una compañía que es la que presta el servicio de agua potable en los distritos del conurbano y Capital Federal. Y que tenía una enorme carga de subsidios que en el interior del país, por cierto, no se tiene. Más bien, por eso muchos pagan por el agua mucho más que lo que se paga aquí en Capital y conurbano. Algo que, insisto, va a empezar a cambiar de manera progresiva a partir del 1 de noviembre, porque no le quieren imprimir mucha leña al fuego de la inflación, teniendo en cuenta que ahora que empiezan a corregirse los precios regulados, todo hace pensar que la inercia inflacionaria va a tener algún salto, si es que no se administran los tiempos y los plazos en los cuales se llevan adelante los aumentos. Así que el agua empieza a partir del 1 de noviembre y la novedad es que incluye a los residenciales, pero también al segmento comerciales. Es decir, a todo aquel que tenga un comercio también va a pagar sin subsidios la tarifa del agua. Por lo tanto, incrementará sus costos. Cosa que no va a suceder ni con la energía eléctrica ni con el gas en principio. Por lo pronto, por lo que anunció hoy la propia flamante secretaria de Energía, que sí hizo una salvedad no menor que marcamos aquí. En el caso, por ejemplo, de energía eléctrica, para el que está en el segmento en el que le van a quitar de manera progresiva y en 3 tramos los subsidios, al 30 de agosto, al 30 de octubre, al 30 de diciembre, vale la pena decir que cuando no tengan red de gas y todo el sistema de calefacción de su propia vivienda sea eléctrica, el tope ya no va a ser a 400 kWh por mes, a partir del cual va a pagar un diferencial y va a pagar tarifa plena, sino 550 kWh mes, que es algo que le venían reclamando muchos segmentos al propio gobierno, en particular muchas provincias que no tienen red de gas, de gas natural. 4 provincias en la Argentina, del norte. Y después en temas de gas ya es más confuso, más complejo, así que lo vamos a analizar en un ratito nada más, porque hay un aumento del 167% final para aquel al que le quitan todos los subsidios, pero vamos a contar de qué manera, en qué forma, con todos los detalles que vos tenés que conocer hoy, en el día donde el atractivo volvió al Ejecutivo, donde la centralidad la tuvo el gobierno, otra vez con Filminas, en conferencia de prensa, a propósito de una sociedad expectante y angustiada, viendo y observando cuánto le va a aumentar el costo de vida a partir del incremento de tarifas. Algo que el gobierno negó a hacer durante el último año y medio y que ahora, obligado por las circunstancias y las restricciones fiscales, tiene que salir a hacerlo de una manera más brutal. Y por lo tanto con las urgencias que le va a plantear al propio oficialismo este tarifazo que en buena medida fue lo que quiso evitar una parte que acompañó al Frente de Todos y que se jactó de los tarifazos bajo la administración de Mauricio Macri. El segundo eje tiene que ver con, mientras tanto, este que veníamos hablando recién, el humo en la ciudad de Buenos Aires, que visibiliza un desastre ambiental que siempre estuvo, pero que ahora parece ser más real. Miren, me acaban de mandar millones de mensajes, entre ellos, Campana, no se ve nada. Esto me dice un amigo, hoy, a esta hora. Miren una postal que me mandan recién de Rosario, una postal de Rosario recién, entre otras, donde también el humo hoy sigue estando presente a esta hora, ¿eh? Esto es de hace media hora, menos. La anterior era la de Campana, miren lo que es Campana, solo para observar. Fíjense lo que es el humo, ¿eh? Miren, esto era este mediodía. Da la impresión que vamos camino a una noche muy compleja para la transitabilidad, incluso en la autopista Rosario-Buenos Aires, Buenos Aires-Rosario, como ustedes quieran denominarlo. Bueno, yo creo que este ecocidio tenemos que frenarlo a tiempo, ¿eh? Y acá, ¿saben lo que me sorprende? El ministro de Medio Ambiente no estuvo tomando la bandera del combate con.
tampoco estuvieron las autoridades provinciales, no estuvo el propio gobernador encabezando una puja, el gobernador de Santa Fe, con el gobierno nacional para que se ocupen. Apareció el intendente de Rosario, ya desbordado por la situación hace 10 días, pero sin poder de fuego, quiero decir, sin instrumental para poder actuar, porque además todo se produce fuera de su jurisdicción. Tampoco estuvo el gobernador Bordet involucrado personalmente en un tema tan delicado, tan complejo, y que afecta a tantos, y que perjudica en mucho a la actividad agropecuaria, pero también a la salud y al medio ambiente. Así que yo creo que esta idea de que llegó a Cava, que está acá, que lo olfateamos nosotros, que lo vivenciamos, como ellos lo vienen vivenciando hace meses, va a generar alguna reacción distinta. Ojalá. En todos los casos quedará para revisar el sistema de toma de decisiones en la Argentina. Porque esto siempre ocurrió. Lo que sucede es que ahora llegó. Tercer eje. La idea de juntos. Porque mientras todos vemos en el oficialismo la feroz interna y por otra parte el enorme vacío del presidente, que a propósito estuvo en una actividad oficial, en Berisso, casi anecdótica, no por donde fue, el lugar es muy importante. Alberto Fernández estuvo con Filmus visitando la primera planta de baterías de litio del país, que lo puede dar un salto en términos cualitativos, en términos de producción y de riqueza y de exportaciones. Estuve en el Centro de Transferencia de la Universidad Nacional de La Plata, donde está la construcción de la fábrica de celdas y baterías de litio que va a estar ubicada allí. En un contexto donde la industria automotriz va hacia autos con batería de litio. Bueno, Alberto Fernández estuvo allí, prácticamente pasó desapercibido. Cristina Fernández de Kirchner está en el silencio, salvo bloqueando la embestida que ella considera embestida judicial en su contra, o intentando de poner la gente en la calle para que tal vez alguien termine fallando de una manera distinta a lo que parecería enmarcar los propios expedientes. Más allá de eso, también está la mirada sobre la oposición. Y acá lo que hay en Juntos es ya rebeldía y tensión en la coalición extrema. Tensión extrema. Porque la rebeldía ya empezó a tomar, diría, magnitud y dimensión hasta aquí desconocida dentro de la coalición. Hoy pasó un hecho no menor. Recuerden ustedes que, se lo preguntamos a Rodríguez Larreta, cómo era que todavía estaba vigente un convenio con Dakota, Sistema de Tránsito Ordenado, cuya licitación había hecho Carlos Grosso y había vencido en 2001 y de manera sistemática, cuanto gobierno pasó desde el 2001 hasta acá, había renegociado ese contrato y otorgado una prórroga en la concesión. Infobae había publicado hace un mes y medio, un tema que nosotros venimos hablando hace 4, que además pagaban un canon que era ridículo, de 55.000 pesos, que estaba pisado desde el 2014. Imagínense si usted pagase los mismos impuestos a la propia Ciudad de Buenos Aires que pagaba en 2014. Ese es el canon que pagaba la empresa que llevaba adelante el sistema de tránsito ordenado. Empezó a generarse una ola de críticas, cuestionamientos. Se envió un nuevo pliego. Pero en el mientras tanto hay que volver a hacer una prolongación de la actual concesión para que siga vigente el sistema. Carrió ayer, entre tantas discusiones, después de que Gerardo Morales le endilgara, ¿por qué no hablas de lo que pasa en la ciudad? A propósito de los nexos supuestos de Morales con Massa, que por cierto son nexos evidentes. Morales hizo campaña con Massa en 2015. Massa fue el más votado en Jujuy en aquella elección, además, que implicó el desembarco al poder de Gerardo Morales. Lo que quiero marcar es, la coalición cívica por primera vez saca los pies del plato. Y ante la avanzada de un sector del kirchnerismo, Valdés, el hijo del Eduardo, el que se vacunó de manera impropia, Juan Manuel, empezó un colectivo para terminar con el sistema de acarreos y para cancelar la concesión. Y Carrió ayer, con Facundo del Gaiso, terminó validando que la coalición cívica iba a acompañar ese planteo. Y en la legislatura iba a votar por el fin del contrato y la caducidad del contrato. Esta es una rebelión en la granja de mayor magnitud de las que yo he visto en mucho tiempo en la ciudad de Buenos Aires, que de manera monolítica el PRO construyó. Y lo hace Carrió.
Tenemos el tuit de Facundo del Gallo, porque ese tuit me parece que alumbra lo que después se conoce como la decisión del día. Mañana la coalición cívica, decía anoche, presentará un proyecto de ley para asegurar que no puedan prorrogar la licitación de acarreo después de 21 años de servicio irregular. Pregunta del Gallo, ¿por qué lo mantuvieron, aún siendo legislador? Y vamos a suspender el servicio de acarreo hasta que se adjudique la nueva licitación. ¿Qué hace el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hoy? Toma el toro por las astas y Rodríguez Larreta, cuando confirma que en la Ciudad de Buenos Aires los exámenes para obtener la licencia de conducir van a ser más exigentes, van a ser en las calles, con más preguntas teóricas, y que comenzará a implementarse en la Comuna 12 y que luego se va a extender al resto a fines del mes de octubre, confirma que el acarreo lo hace Felipe Miguel, en un tuit, el jefe de gabinete del propio Horacio Rodríguez Larreta, que el acarreo, hasta que se adjudique la nueva licitación, ahora va a quedar a cargo ¿de quién? Del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué no lo hicieron antes? El progobierno desde el 2007. 15 años. Porque ahora se habla de un tema que era tabú. Y porque dentro de la coalición algunos dijeron, acá hay un límite, hay que cambiarlo. También es el predio que mostrábamos ayer, de los carruajes, etcétera. Así que yo creo que el impacto ya de la tensión en la coalición, que es extremo, empieza a tener, con actos de rebeldía de esta magnitud, implicancias en la propia gestión de algunos de los propios integrantes de Juntos por el Cambio, que, insisto, discuten mucho más que lo que planteó Carrió. Hoy iba a haber una reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, se suspendió. Se pasó para la semana próxima. Y va a ser, dato curioso, en la sede del gremio que comanda Dante Camaño, en la Ciudad de Buenos Aires, cuya seccional, la de la Ciudad de Buenos Aires, está enfrentada a Luis Barrio Nuevo, que es el otrora y yo diría eterno aliado político de Sergio Massa. Un Dante Camaño que hoy quedó recostado en Graciela Camaño, su hermana, y enfrentado al propio Luis Barrio Nuevo. En esa sede se va a llevar adelante la reunión en la Ciudad de Buenos Aires de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, que quisieron evitar hoy para no profundizar lo que ya a todas luces es una discusión que está abierta. Ya no entre Carrió y Morales, ya no entre radicales y el PRO, ya incluso dentro del PRO y dentro del radicalismo, dentro de los distintos segmentos que conforman una coalición cuya identidad, primero y fundamentalmente, se construyó en oposición al kirchnerismo, pero que resta dilucidar si además puede ser una coalición en términos de gobernabilidad que garantice un programa y una idea común.